Amados hermanos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y la semana pasada iniciamos con este capítulo sobre la creación. Aquí lo tenemos y solamente vimos esta introducción, ¿verdad? La creación, la idea de la creación en la que hablamos un poco acerca de que Dios al crear todas las cosas, él no usó materiales que ya existían, sino que él, con la palabra de su poder, con solamente mandar, ordenar que existieran las cosas, ellas empezaron a existir. Entonces, la idea de la creación bíblica se refiere en primer lugar a ese hecho portentoso, divino, por medio del cual Dios crea el mundo y todo lo que hay en él de la nada, sin materiales preexistentes. Pero también vemos en el relato de la creación que Dios usa materiales preexistentes para crear otras cosas, pero ese material preexistente que él usa es el material que él mismo había creado. Y creo que el ejemplo más claro para nosotros es la creación del hombre, porque Dios cuando crea al hombre usa el polvo de la tierra, ¿verdad? La arcilla, lo modela, le da forma y entonces sopla en él el aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. Muy bien, hablamos sobre ese tema, ¿verdad? Tan interesante. Y hoy vamos a hablar acerca del tiempo de la creación. ¿Cuándo la creación empezó a existir? O dicho de otra manera, ¿cuándo Dios empezó a crear? Es una pregunta muy importante a la luz de otras cosmovisiones o religiones o civilizaciones que también eh, tienen un relato acerca del comienzo de la existencia de todas las cosas. Bíblicamente hablando, nosotros como cristianos, conforme a la palabra de Dios, ¿cuándo Dios empezó a crear? Ese es el punto que vamos a empezar a estudiar hoy. Al hablar del tiempo de la creación, la Biblia emplea el lenguaje ordinario de la vida diaria. Eso es muy importante de aclarar porque cuando Dios manda a que su palabra, su revelación se ponga por escrito, él no usó un lenguaje científico, él no usó un lenguaje técnico para que se pusiera por escrito su palabra, su revelación, sino que él mandó que se escribiera usando el lenguaje ordinario de la vida diaria, un lenguaje accesible para los que recibían la revelación de Dios. Comienza con una afirmación muy sencilla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1. El principio al que se refiere esta afirmación es el principio de todas las cosas temporales e incluso se refiere al tiempo mismo. Nuevamente, en el principio se refiere al principio de todas las cosas temporales e incluso del tiempo mismo. No sería correcto suponer que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo y que Él en algún momento de ese tiempo que ya existía, llamado el principio, creó el universo. Eso no sería correcto. El mundo fue creado con el tiempo y no en el tiempo. Detrás del principio mencionado en Génesis 1:1 yace o se encuentra una eternidad sin principio. Creo que lo que estamos diciendo es muy importante, amados hermanos, porque generalmente nosotros como seres temporales, ¿verdad? Seres creados, no podemos imaginarnos la vida sin tiempo. Siempre nos remitimos al tiempo para hablar básicamente de cualquier cosa. El tiempo es como la plataforma, el entorno dentro del cual vivimos. Y a veces tendemos a pensar que
antes de que Dios creara las cosas materiales, terrenales, todas las cosas físicas o visibles, el tiempo ya existía. Pero bíblicamente hablando, en realidad Dios, que es eterno y no está sometido al tiempo, Él mismo creó el tiempo. Entonces, el tiempo no es algo divino. El tiempo no es una divinidad. El tiempo es creación de Dios. Nuevamente, para nosotros es prácticamente inconcebible, ¿verdad? Pensar de esa manera porque somos criaturas sujetas y limitadas por el tiempo. Pero recuerden, Dios no es temporal. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno. Entonces, cuando Él dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, precisamente significa, en el sentido más estricto de la palabra, que nada existía antes de Génesis 1:1, sino solamente Dios. Y cuando dice que creó los cielos y la tierra, implica que Él creó el tiempo y junto con el tiempo empezó a crear todo, todo lo demás. Eso es importante porque en otras religiones no cristianas, en otras filosofías no cristianas, se concibe el inicio de las cosas, pero ese inicio no incluye el inicio del tiempo. De hecho, en las filosofías griegas, por ejemplo, o en la mitología griega, uno de los dioses principales era el dios del tiempo, que ellos le llamaban el dios Cronos. ¿Ok? Entonces, el tiempo era visto en la filosofía o mitología griega, como también en otras religiones como divino. Pero bíblicamente hablando, el tiempo es una creación de Dios. Bueno, eso con respecto al tiempo de la creación. Dios crea el tiempo y junto con él empieza a crear todas las demás cosas. Bueno, en tercer lugar, vamos a entrar a la manera de la creación, la manera como Dios creó las cosas. En el sentido más estricto de la palabra, crear significa hacer surgir algo de la nada o sin utilizar materiales preexistentes, lo que ya mencionamos en la introducción. La expresión crear o hacer surgir de la nada no se encuentra en la escritura, en la Biblia, sino solo en uno de los libros apócrifos, a saber, Segunda de Macabeos 7:28. Es decir, en uno de los libros que la Iglesia cristiana no considera como libros canónicos o inspirados, pero que eran libros que usaban los judíos, y Macabeos habla acerca de la guerra de los macabeos y muchos datos históricos muy interesantes, pero que la iglesia no considera propiamente como libros inspirados, canónicos, mandados por Dios como su revelación. Pero la expresión crear de la nada, surgir de la nada, es tomada de Segunda de Macabeos 7:28. Entonces, algunos la han interpretado en el sentido de que el hombre fue creado de la nada. Algunos la han interpretado en el sentido de que el mundo surgió sin una causa, pero esta interpretación es errónea. Entonces, crear, la palabra crear, cuando se aplica a la creación de Dios, se refiere a que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra sin usar materiales que ya existían. Eso es lo que enfatiza la palabra crear, ¿verdad? En la escritura. Pero no significa que las cosas hayan existido sin ninguna causa, porque nosotros sabemos que la causa última de todas las cosas es Dios mismo. Es decir, las cosas no surgieron espontáneamente, no surgieron de la nada, como si Dios no existiera y como si entonces las cosas materiales o la materia de lo que se componen las cosas
existiera desde siempre. De hecho, cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Nos enseñaban que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, como si la materia fuese divina y eterna. Pero entonces la Biblia no nos permite pensar así. La expresión crear de la nada significa simplemente que en la obra de la creación Dios no se sirvió o no usó materiales preexistentes. El mundo no podía existir sin una causa. Todo tiene una causa. Dios mismo, o más específicamente, la voluntad de Dios debe ser considerado como la causa del mundo. Es decir, que Dios quiso hacer el mundo. La doctrina de que Dios creó el mundo sin usar materiales preexistentes está respaldada por las escrituras en pasajes como el Salmo 33:9. Vamos a leerlo para escuchar cómo la palabra nos dice que Dios crea sin usar materiales preexistentes, es decir, de la nada. Salmo 33:9 dice así, hablando este salmo hermoso, ¿verdad? Eh, la creación de Dios, de su palabra, de que Dios creó los cielos. Llega luego al versículo 9 y dice, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios habló solamente y las cosas llegaron a existir. Él dio la orden y las cosas existieron. A eso se refiere la expresión crear de la nada, de que Dios creó las cosas con el poder de su palabra solamente. Vamos a ver el Salmo 148. Salmo 148, versículo 5, dice lo siguiente, otro bello salmo, como la creación alaba al Señor, y dice allá en el versículo 5, acerca del sol, de la luna, de las estrellas. Dicen, alaben el nombre de Jehová y escuchen, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó, Él dio la orden y eso fue suficiente para que las cosas empezaran a existir. Y un último pasaje, que es Hebreos 11:3 en el Nuevo Testamento, reafirma esta idea. Hebreos capítulo 11, versículo 3, el capítulo de la fe. En el versículo 3 dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ya vieron? Porque Dios lo dijo, como dice el Salmo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Dios solamente dio la orden y las cosas empezaron a existir. Muy bien, entonces esa es la idea que enfatiza, hermanos, la expresión crear de la nada, y estos son los pasajes que respaldan que Dios creó las cosas de la nada. Bueno, la afirmación de Romanos 4:17 no se refiere a la creación, pero puede aplicarse al tema que nos ocupa. Vamos a leer Romanos 4:17 para ver exactamente de qué está hablando. Bueno, Romanos 4 habla acerca de que la salvación no es por obras, es por fe, por la gracia de Dios. Y en el versículo 17 hace una declaración que aunque no se refiere a la creación de Dios, pero se puede aplicar y dice, por tanto, es por fe, perdón, 17, como está escrito, hablando del patriarca Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, y escuchen lo que dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, que no existen, como si fuesen. Entonces, ese pasaje, aunque no habla de la creación, pero se puede aplicar en el sentido de que Dios, con solamente dar su palabra, hace que las cosas lleguen a existir.
Esa es una nota distintiva del Dios de la Escritura, del Dios de la Biblia. Ninguna otra religión o filosofía hace ese postulado, ¿verdad? De que Dios haya creado las cosas con el poder de su palabra sin utilizar materiales preexistentes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, hermanos, que la expresión crear no siempre significa sacar algo de la nada. Es decir, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que Dios creó todas las cosas, aunque la palabra crear o en hebreo bara significa que Dios creó de la nada, no siempre significa eso, sino que a veces se utiliza, como ya explicamos acerca de la creación del hombre, que la palabra crear o bara puede referirse a que Dios crea de la nada, pero que también crea algo nuevo usando materiales que él mismo ya había creado. También puede significar crear algo a partir de un material preexistente que por su propia naturaleza es inadecuado. Dios creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y el cuerpo de Eva de una costilla de Adán. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, hermanos, con respecto al tiempo de la creación y con respecto a la manera en que Dios creó las cosas? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, vamos a Hermano, continuar. Sí, hermano. Adelante, hermano Julio. hermano. Entonces, ¿es inapropiado decir que Dios creó de la nada No, 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 o no, no no. es muy correcto? No, no, es correcto. Lo que estamos diciendo es que cuando en el relato de la creación se dice que Dios creó las cosas, se puede entender de dos formas. La primera es que Dios creó de la nada, lo cual quiere decir que Él creó sin utilizar materiales que ya existían. ¿Ok? Esa es la creación prístina, por así decirlo, primera, no fundamental, por así decirlo. La creación de la nada significa que Dios, con el poder de su palabra, con solo decirlo, con solo ordenarlo, las cosas llegaron a existir. Pero al mismo tiempo, vemos que Dios creó otras cosas como al ser humano, utilizando materiales que ya existían, pero que él mismo había creado. Entonces, creación de la nada es Lo correcto. preguntaba porque me pareció que hacía énfasis en decir, en el libro, pues, hacía énfasis en decir que en la escritura no encontramos esa palabra, ¿verdad? Que Dios creó de la nada. Correcto, la expresión propiamente creó de la nada no se encuentra, pero es una expresión que transmite, comunica la idea bíblica que encontramos en diferentes partes de la Biblia cuando Dios dice que para crear él solamente tuvo que hablar, solo tuvo que dar su palabra poderosa y entonces las cosas que no existían empezaron a existir. Esa es la idea. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con el fin último de la creación. ¿Cuál es el fin o el propósito de la creación? La cuestión del fin último de Dios en la obra de la creación ha sido frecuentemente debatida. Se han dado especialmente dos respuestas a esta cuestión. Primero, que la felicidad del hombre es el fin último. Bueno, nosotros no aceptamos definitivamente, ¿verdad? Que Dios haya creado todas las cosas para que el hombre fuera feliz, como si ese fuera el único propósito que Dios tuvo para crear todas las cosas. Creemos que Dios creó todas las cosas para que podamos ser felices, pero ese no es el único ni el principal propósito de la creación. Algunos de los primeros filósofos griegos y romanos, los humanistas de los días de la Reforma y los racionalistas del siglo XVIII, diferentes grupos de personas, encontraron el fin último de la creación en la felicidad del hombre. La mejor forma de exponer esta teoría
es que Dios no puede ser el fin o el propósito de la creación, porque Él se basta a sí mismo y no necesita en absoluto a sus criaturas. Y si no pudo hacerse a sí mismo el fin, entonces este solo puede encontrarse en la criatura y en última instancia en su felicidad suprema. Bueno, es un argumento, ¿verdad? Un poco filosófico para querer demostrar que en realidad el fin, el propósito de la creación es la felicidad del ser humano. Pero parece evidente que Dios no existe para el hombre, ¿verdad? Dios no existe para el hombre, sino el hombre existe para Dios, porque Dios lo creó y el hombre depende de Dios para su existencia y es Dios quien le dice al hombre cómo debe vivir. De modo que la criatura no puede ser el fin último de la creación. Además, difícilmente puede decirse que todo en la creación esté al servicio de la felicidad humana. O sea, no todo lo que sucede en la creación, especialmente en este estado de pecado en que nos encontramos, contribuye a la felicidad del hombre. Un ejemplo, hay lugares, ¿verdad?, donde hay montañas, llueve mucho y luego hay deslaves, ¿verdad? Y muchas casas quedan completamente sepultadas en el lodo. Y entonces podría uno decir que eso es para la felicidad del hombre. No, ¿verdad? Los desastres naturales, las catástrofes naturales nos muestran que en realidad la creación no tiene como último propósito la felicidad del hombre. Pero entonces, ¿cuál sería el fin último de la creación de Dios? Bueno, ese es el segundo punto, que la gloria declarativa de Dios es el fin último. Es decir, que la creación fue creada para la gloria y la alabanza de Dios mismo. Vamos a ver cómo la Escritura nos enseña esto. Según la Escritura, el verdadero fin de la creación no se encuentra en nada fuera de Dios, sino solo en Dios mismo y más particularmente en la manifestación de su excelencia inherente. Esto no significa que Dios creó el mundo principalmente para recibir la gloria de sus criaturas eh, en adoración y alabanza, sino especialmente para manifestar su gloria. O sea, Dios crea todas las cosas y cuando crea, manifiesta su gloria, lo majestuoso que Él es, lo grande que Él es, lo importante que Él es. Y luego recibe la adoración de sus criaturas. Las perfecciones gloriosas de Dios se ven en toda la creación, pero este fin último incluye otros fines subordinados. Es decir, uno puede ver muchas cosas de Dios en la creación, pero el fin último es la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en la naturaleza no pretende ser un espectáculo vacío, hermanos, una mera exhibición para ser admirada por la criatura, sino que también tiene como fin promover su bienestar y su felicidad perfecta. Es decir, el hecho de que Dios haya creado todo para su honra y para su gloria, no significa que se olvida del hombre y entonces el hombre eh, no obtiene ningún beneficio, por así decirlo, de lo que Dios ha creado. No, sino que junto con ello, Dios es generoso, es bueno y tiene en mente la felicidad del ser humano. Obviamente que por nuestro pecado, por la maldad que hay en el mundo, el hombre, en lugar de contribuir a la gloria de Dios, cuidando de su creación, preservando su creación, la destruye y entonces el hombre no puede vivir disfrutando de una manera muy rica las bendiciones que Dios nos da en la creación. Piensen, por ejemplo,
en los productos químicos que se usan en el campo. Hay unos muy buenos, ¿verdad?, que ayudan a combatir ciertas plagas o que pueden ayudar al crecimiento y desarrollo de las plantas, de las frutas, pero hay un abuso, ¿verdad?, desmedido del uso de productos químicos que en lugar de ayudar, de contribuir al buen desarrollo de la creación, dañan a la creación. Piensen, por ejemplo, en productos químicos que se han desarrollado para matar insectos o matar plagas, ¿verdad?, en algunos cultivos, pero que son venenosos y mortales para las aves. Y de esa manera, muchas aves han muerto o se han extinguido por consumir ese tipo de fungicidas o herbicidas que se desarrollan. Entonces, se dan cuenta, Dios quiere que el hombre sea responsable, que le demos gloria a Él por medio de nuestro trabajo en la creación y que no abusemos de la creación, porque de esa manera no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios por medio de su creación. Bueno, el hombre pretende sintonizar sus corazones con las alabanzas del Creador y suscitar en sus almas las expresiones de su agradecimiento, de su amor y de su adoración. Esa doctrina está abundantemente apoyada por la Escritura. Debemos cuidar de la creación de Dios, debemos de explotar correctamente la creación de Dios para poder disfrutar de sus bendiciones y darle la gloria, que es el fin último de la creación. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 43, versículo 7, dice así el profeta, hermanos, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí se dan cuenta cómo el fin último, incluso de nuestra propia creación, del género humano, pero también de todas las cosas, es la gloria de Dios. Explícitamente lo dice Dios por medio del profeta, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí mismo, en Isaías capítulo 60, ahora, 60, versículo 21, dice lo siguiente, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Es decir, el pueblo de Israel, los elegidos en Israel, el pueblo de Dios, han sido creados para glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin último de la creación entonces? La gloria de Dios. Y bueno, y así podemos leer muchos pasajes más en la Escritura. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje del Nuevo Testamento que sería Efesios 1:5. Vamos a mirarlo rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 5, cuando habla de la elección de Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta que aunque no está hablando directamente de la creación de Dios, está mostrando que el fin último de Dios al elegirnos, al escogernos para ser su pueblo, es para alabar o exaltar la gloria de su gracia, para la gloria de Dios mismo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, con respecto a este apartado acerca del fin o el propósito último de la creación de Dios? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ok, si no lo hay, vamos a continuar con el quinto punto, sustitutos sugeridos para la doctrina de la creación. Es decir, algunos rechazan la doctrina de la creación y recurren
naturalmente alguna otra teoría sobre el origen del mundo. ¿Ok? Ellos dicen, no estamos de acuerdo con la doctrina bíblica de la creación. Y entonces cuando te apartas de la Biblia, vas a inventar diferentes orígenes de la creación o de todo lo que existe. Y el primer punto que planteamos es la teoría dualista. ¿Ok? Dualista. Esa es una palabra que hace referencia a dos cosas, ¿verdad? Es como que de algo, ¿verdad? Surgen dos cosas, como una horqueta, por así decirlo. Surgen dos cosas. Hay dos lados. Entonces vamos a ver lo que significa. Dice, la teoría dualista sostiene que tanto Dios como la materia, es decir, de lo que está hecho todas las cosas, son eternos. Ahí está el dualismo de dos cosas. Hay dos orígenes eternos, Dios y la materia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que mucha gente enseña o cree. La materia original se representa frecuentemente como el material base del que Dios formó el mundo. Entonces, según esa teoría dualista, no hay creación de la nada, como estábamos explicando, sino que la materia ya existía y cuando Dios creó lo que vemos ahora, dijo, bueno, voy a tomar de esa materia y voy a crear todo lo que hay. Para dar un ejemplo más sencillo, podemos hablar de, por ejemplo, la plastilina, ¿verdad? La plastilina, que es la materia, ya está allí. Y entonces, si tú quieres crear alguna mesa, por ejemplo, con la plastilina, vas a tomar la plastilina, que es la materia que ya existe, y entonces le das forma y creas una mesa. Entonces, esta teoría dualista enseña básicamente eso, que Dios existía ya y también la materia existía, es eterna. O sea, son dos eternos en realidad, son dos eternos, pero es algo que no se sostiene, ¿verdad? Porque no pueden haber realmente dos eternos, no puede existir. Pero esto es lo que la teoría dualista enseña. Desde ese punto de vista, entonces, Dios no es el creador, sino simplemente el formador del universo. Claro, Dios realmente desde ese punto de vista no creó las cosas, sino es solamente le dio forma a la materia que ya existía y entonces formó las cosas. Sin embargo, hay serias objeciones a esta teoría. No estamos de acuerdo. Implica lo imposible en realidad, a saber que dos eternos y por lo tanto dos infinitos, imagínense, existan uno al lado del otro. No puede ser, ¿verdad? No pueden existir dos eternos, dos infinitos, dos seres divinos con las mismas características. Además, la materia muestra claras huellas de composición y ordenación, por lo que no puede considerarse autoexistente. Claro, Dios fue el que creó las cosas. De ahí, por ejemplo, cuando se habla acerca de la teoría de la evolución, eh, y uno pues cuestiona a los que sostienen ese punto de vista y uno les dice, bueno, entonces las cosas han evolucionado ¿de qué o de dónde? Y entonces en su explicación ellos tienen que ir hasta atrás en el tiempo y decir que hay algo, ¿verdad?, que existía allí y que era una materia eterna de la cual las cosas empezaron a evolucionar, a modificarse. Pero si uno les empuja más todavía y les dice, bueno, ¿cuándo esa materia que ya existía, quién la puso allí? ¿Quién la creó? Y pues ellos dicen, bueno, nadie la creó, ya existía, era eterna, infinita. Pero sabemos que las cosas no pueden existir así nada más. Alguien tiene que haberlas creado. Pero eso es lo que la doctrina dualista enseña. Dios y la materia son eternos y de allí surgieron las cosas. ¿Ok? Muy bien, ahí lo tenemos, la teoría dualista. Dos orígenes, por así decirlo. La teoría de la emanación. ¿Qué significa esto de la teoría de la emanación?
Usamos la palabra emanación algunas veces, no muy seguido, ¿verdad? Pero cuando decimos que algo que emana quiere decir que proviene, que sale de otra cosa, ¿ok? Sale de otra cosa. Según esa teoría, Dios y el mundo son esencialmente uno. Noten cómo está. El dualismo habla de Dios y el mundo como dos eternos. Pero en esa teoría de la emanación, Dios y el mundo son esencialmente uno. ¿Ok? Y el mundo es una emanación necesaria del ser divino. Es decir, como que aquí está Dios y el mundo sale del ser de Dios, ¿verdad? Es como el sol, por ejemplo, que despide fuego, ¿verdad? Despide fuego y eso sale del mismo sol. Así también la creación, el mundo emana, fluye, sale de Dios, de modo que Dios realmente no es diferente al mundo, porque lo que sale de Dios es parte de Dios, ¿verdad? Pero que le llamamos mundo, según esta teoría. Esta idea es característica de todas las teorías panteístas. Las objeciones a este punto de vista son muy serias. Aplica a Dios un principio de cambio. Claro, recuerden que ya estudiamos el ser de Dios. Dios no cambia. Pero si todas las cosas están saliendo de Dios, pues eso quiere decir que Dios está en constante cambio. Aplican a Dios un principio de cambio, de crecimiento y de progreso también. Pero Dios no puede crecer. Dios no puede progresar. Eso significaría que hay un defecto en Dios que va de algo bueno a algo mejor. Y eso, bíblicamente hablando, no es sustentable. Eh, que solo caracteriza a lo finito e imperfecto. Claro, si decimos que Dios cambia, que Dios crece, que Dios progresa, estamos diciendo que Dios es imperfecto y hay algo a lo que Él aspira a ser. Y eso no es correcto. Priva a Dios, le quita a Dios el poder de autodeterminación y a los hombres les quita su libertad y de su carácter moral y responsable. Además, hace a Dios responsable de todo lo que ocurre en el mundo, tanto de lo malo como de lo bueno. Claro, si todo sale de Dios en este sentido de la emanación, pues entonces Dios y el mundo son lo mismo y pues no se puede acusar a nadie de maldad, no se le puede condenar por las cosas que haga. Bueno, nosotros no creemos en eso, ¿verdad? No creemos en eso. Otra teoría que se postula acerca del origen de las cosas cuando se rechaza la creación, como lo enseña la Biblia, es la famosa teoría de la evolución. A veces se habla de la teoría de la evolución como si pudiera sustituir a la doctrina de la creación, pero eso es claramente un error. La evolución presupone algo que evoluciona, que cambia, que se desarrolla. Y esto debe ser en última instancia o eterno o creado. Eso trataba de explicar hace rato, ¿verdad? De modo que el evolucionista debe elegir entre la teoría de que la materia es eterna y la doctrina de la creación. Lo que eso significa es, claro, si todas las cosas han evolucionado de algo, ese algo original, primigenio, primero, ¿de dónde salió? ¿Quién lo puso allí? No importa qué tan sofisticada pueda ser tu teoría, pero esa es una pregunta filosófica bastante punzante, ¿verdad? Bastante importante, fundamental. Ok, está bien, tú puedes hablar de cambios aquí y allá, pero en último análisis, ¿de dónde ha provenido todo eso? Y entonces los que rechazan la doctrina de la creación van a decir, pues es que ese algo ya existía, siempre ha existido, la materia siempre ha estado allí, es eterna, es infinita, es Dios entonces, ¿verdad? Es Dios. Por eso es que se enseña en las escuelas, ¿verdad? Que la materia no, eh, no se, como dijimos, el postulado es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya existía allí. Y nosotros decimos, no, eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, si tú rechazas la doctrina de la creación a favor de la teoría de la evolución, tienes que decir, bueno, es que en realidad la materia ya existía, siempre ha existido y es Dios.
pero eso no se puede sustentar y entonces o aceptas que la materia es infinita o aceptas que alguien creó la materia. Algunos tratan de escapar a la dificultad adoptando lo que llaman evolución teísta o creadora. Es decir, ellos enseñan que en realidad la Biblia enseña que las cosas han evolucionado, pero que Dios creó esa materia primigenia, esa materia original. Y entonces el relato de la creación en Génesis 1 en realidad no es el inicio de todas las cosas, sino que ha sido una evolución, pero de la materia que Dios misma creó. Es como una evolución cristiana, por así decirlo, ¿verdad? Eh, para querer estar en armonía con los postulados científicos de la actualidad. Pero nosotros no aceptamos eso. La Biblia no nos permite, en realidad, hablar acerca de una evolución teísta o creadora. Pero esto es realmente una contradicción en los términos. No es ni la doctrina bíblica de la creación, ni una teoría consistente de la evolución. Muy bien, ahí lo tenemos, hermanos, acerca de el mundo temporal, terrenal, ¿verdad? Hemos visto estos diferentes puntos. Eh, hablamos acerca desde el principio, ¿verdad? Hablamos acerca de la idea de la creación, hablamos del tiempo de la creación, la manera de la creación, hablamos del fin último de la creación, que es la gloria de Dios, y estos sustitutos para la doctrina de la creación, la teoría dualista, la teoría de la emanación y la teoría de la evolución que nosotros no aceptamos. Dios ha creado todo lo que existe. Preguntas, hermanos, comentarios sobre estos puntos que hemos tocado hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que deseen hacer? Bueno, vamos a entrar a un nuevo apartado, ¿verdad? Que es el mundo espiritual. Interesante, ¿verdad? El mundo espiritual. Entonces, Dios, Hermano, sí, hermano Julio. no sé si en el apartado del propósito de la creación, Ajá, este, ¿verdad? Quepa como propósito de la creación, espérame, el hecho ajá. de que creamos en la creación Ajá. proporciona significado. El hecho de que creamos en la creación proporciona significado. ¿Esa es la pregunta, hermano? Ajá, sí. Sí, sí, claro, claro. Proporciona significado al creyente, ¿verdad? Que acepta la revelación de Dios, porque sabe que, Pero creo que incluso aún a no creyentes va el hecho de creer que existe, que Dios creó, ¿va? Todas las cosas, proporciona significado, o sea, significado para su vida, pues, ¿verdad? Para la vida, la existencia, pues, ¿verdad? claro, o sea, pienso que, pienso que eh, si O la alguien es, moralidad y todo eso entra en juego ahí, ¿no? sí, sí, claro, pienso que si alguien es consistente eh, con aceptar la doctrina de la creación, se dará cuenta de que entonces esta enseñanza bíblica de que Dios creó todas las cosas le da la base, el fundamento para vivir en el mundo de Dios, para eh, seguir lo bueno, desechar lo malo, buscar la ayuda del prójimo, el avance de la ciencia misma sometida a los principios de Dios. Nos da un fundamento para la familia, por ejemplo. Es lo que vemos actualmente en caso contrario, ¿verdad? Si tú rechazas al Dios de la Biblia, Ujú. entonces ya no tienes un fundamento para definir lo que es la familia. Ya no tienes un fundamento para definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. No lo vimos aquí en Estados Unidos, incluso con la que fue nombrada jueza, si no me equivoco, de la Corte Suprema. Le preguntaron qué es
¿qué es una mujer? ¿Qué es ser mujer? Y ella dijo, no sé. Imagínense, no sé. Porque si se rechaza la doctrina de la creación de Dios, entonces ya no sabes lo que eres en realidad. Pierdes tu identidad, pierdes la esencia de tu ser. Y entonces ya no hay hombre, ya no hay mujer. Por eso es que se habla de tantos géneros el día de hoy. Que unos dicen soy hombre o soy mujer, otros dicen soy hombre y soy mujer, otros dicen soy transgénero, otras veces otros dicen mi género es fluido, va y viene, no tengo género, no tengo sexo, soy cero, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, bueno, entonces, ¿qué eres? Y con todo respeto a ellos, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo, pero es precisamente una forma de ver que si rechazamos al Dios de la Biblia que nos creó varón y hembra, ya no hay fundamento para definir quién eres. Ya no lo hay, ¿verdad? Eh, no hay ninguna base para la moralidad. Bueno, es una pregunta interesante realmente, ese punto. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que tengan? Nos hace reflexionar, ¿verdad? Desde ángulos que por lo general eh, no lo hacemos o no lo hacemos de una manera cotidiana, pero nos hace ver la relevancia de esta cosmovisión bíblica, de cómo ver el mundo desde la escritura misma, desde la revelación de Dios. Entonces nosotros como cristianos no tenemos ningún problema para definir quiénes somos, ¿verdad? Somos creación de Dios. Él creó hombre y mujer. Respetamos a los que no creen en eso, pero nosotros no tenemos ningún problema de identidad. Los problemas vienen cuando por nuestro pecado dudamos de lo que Dios dice en su palabra. Y entonces cuando uno duda y rechazas la revelación de Dios en la Biblia, vas a inventar lo que quieras, porque no hay límites en realidad. Es más, en el mundo no cristiano es como es un eslogan de orgullo, ¿verdad? Decir, no hay límites. Pero si se dan cuenta, si no hay límites, realmente no hay límites. Nadie puede definir nada. Y entonces, el que quiera tener relaciones sexuales con un animal, que es la zoofilia, lo puede hacer y entonces nadie lo puede acusar, ¿verdad? Todo está bien. Si hay adultos que quieren tener relaciones con niños, que son los pedófilos, pues entonces dicen, no está mal porque ese es mi gusto, esa es mi preferencia. Pero si una sociedad vive así, se autodestruye. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. De ahí la importancia de que respetemos esas posiciones, pero no podemos estar de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a entrar en el tiempo que nos queda, en los últimos minutos, este tema del mundo espiritual. Dios creó no solo un mundo material, hermanos, sino también uno espiritual, constituido en este caso por los ángeles, que merece una breve consideración también. ¿Ok? Es un tema amplio, pero podemos tratarlo de una manera breve. El mundo espiritual entonces se refiere básicamente a la existencia de los ángeles, la existencia y naturaleza de los ángeles. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Uno lo puede ver especialmente el día de hoy con el renacimiento o resurgimiento de muchas religiones paganas no cristianas, ¿verdad? Que son importadas desde el oriente a nuestro mundo occidental, por ejemplo, desde nuestro mundo occidental también, ¿verdad? Muchos filósofos prominentes incluso admitieron la posibilidad de la existencia de un mundo de ángeles y trataron de probarlo mediante la razón pura. Ustedes pueden verlo en programas de televisión, ¿verdad? Que se dedican a comunicarse con seres espirituales, con los ángeles. O sea, todo ser humano tiene esa noción dentro de él de que hay un mundo espiritual invisible más allá de nuestro mundo. Es interesante eso, ¿cierto o no? Sea religioso o no, a cualquier parte del mundo que tú vayas, vas a encontrar este fenómeno de creer en un mundo espiritual, como otros le llaman un mundo supranatural o paranormal, que está más allá de nuestro mundo físico.
Sin embargo, esto es del todo imposible porque lo que la teología liberal moderna ha descartado en gran medida eh, la creencia en tales seres espirituales. Entonces, algunos dicen se puede probar mediante la razón que el mundo espiritual existe, pero nosotros creemos que no se puede, ¿verdad? O sea, uno no puede probar lo que no ve, ¿verdad? Hay cosas ciertamente muy inusuales que suceden en la vida diaria, ¿verdad? Tal vez en YouTube ustedes pueden ver videos de cosas paranormales. Uno dice, wow, ¿cómo es que existe esto? Y querer explicarlo con base a un método científico es imposible porque está más allá de lo físico. La Biblia supone la existencia de los ángeles y les atribuye una personalidad real. Se les representa como seres inteligentes. Tienen un carácter moral, o sea, saben lo que es bueno y lo malo que no deben hacer. Además, se les atribuyen acciones personales. Aman y se regocijan, desean, contienden, es decir, luchan, adoran, hablan, van y vienen y así sucesivamente. Increíble, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en la existencia de los ángeles porque Dios lo enseña en su palabra. Vamos a ver eh, cómo es que los ángeles son seres inteligentes. Vamos a verlo en 2 de Samuel 14:20. Rápidamente, 2 de Samuel 14:20. En la Biblia, hermanos, está llena de referencias a los ángeles. Hay muchas referencias a los ángeles. Segunda de Samuel 14:20 dice así, para mudar, a ver, segunda de Samuel 14:20, a ver si esta es la cita correcta. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, cuando esta, esta mujer que contrata a Joab para hablarle a David y hacer que regrese a su hijo Absalón, que lo había exiliado, esta mujer, después que David se da cuenta que Joab, el general de su ejército, está detrás de ella, dice, mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Es decir, que dentro del pueblo de Israel se creía que los ángeles eran seres sabios, seres inteligentes, ¿verdad? Mateo 24:36, vamos a verlo rápidamente. Mateo 24:36 dice lo siguiente, el Señor Jesús está hablando acerca del fin del mundo y dice, o las señales del fin, y en el versículo 36, él dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Noten cómo de una manera negativa, por así decirlo, o de una manera indirecta, da a entender que los ángeles tienen cierto conocimiento, pero hay cosas que no están dentro de su conocimiento. Por eso dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Es decir, se presupone que los ángeles saben muchas cosas, pero no saben cuándo regresará el Señor Jesucristo. Y también habla de que los ángeles tienen un carácter moral, ¿verdad? Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Por ejemplo, Judas, versículo 6 dice así, al final de la escritura, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, pero estoy leyendo el 5, dice, y a los ángeles, Judas 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se dan cuenta? Entonces, se ve que hay ángeles, Dios crea a los ángeles, y como explicamos eh, en el tema de la elección, ¿no recuerdan? Eh, un número de ángeles cae del estado de dignidad, como dice Judas, en que fueron creados, y se convierten en demonios, en espíritus inmundos. Entonces hay ángeles escogidos, buenos, y hay ángeles malos. Por eso dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahí lo tenemos. Bueno, se les aplican o atribuyen más atributos, ¿verdad? Como seres personales que son. Ellos desean, contienden, adoran, hablan, van y vienen. Ustedes lo recuerdan, por ejemplo,
cuando el ángel llega, el ángel Gabriel, y le da la noticia a María de que se va a embarazar. Bueno, el ángel estaba hablando con María, habló con José en sueños, ¿verdad? Entonces, los ángeles son seres eh, inteligentes, morales, tienen atributos de un ser que es propiamente personal. Bueno, vamos a parar allí, ¿verdad? Para después retomar ese tema tan interesante de los ángeles en la próxima clase, porque se nos ha acabado el tiempo. Ustedes pueden buscar en la escritura, leer un ejemplo, digo, una recomendación con respecto al tema de los ángeles es que leamos la escritura y cada vez que leamos la escritura, pongamos atención si se menciona a los ángeles y cuando se les menciona, desde qué punto de vista, por así decirlo, se les menciona. Es decir, qué hacen, qué dicen, qué características tienen. Bien interesante. El Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagínense. O sea, Dios envía a su ángel para cuidarnos y nos defiende. ¿No es eso impresionante? Bueno, es algo que vamos a seguir desarrollando en la siguiente semana en nuestra clase sobre doctrina cristiana. Finalmente, hermanos, preguntas, comentarios que deseen hacer, alguna duda, alguna reflexión que quieran compartir al respecto. Estos estudios nos ayudan mucho en realidad, mucho, mucho, tanto a mí como a ustedes, para agudizar más nuestro conocimiento de la doctrina bíblica. Bueno, si no lo hay, entonces vamos a terminar con nuestra clase y vamos a dejar de grabar para de esta manera